El crimen que sacudió a Islandia. El horrible caso de Birna Bjarnadóttir. En la fría madrugada de un sábado islandés, una joven mujer camina sola por la calle principal de Reykjavik, tambaleándose ligeramente bajo las luces neón que parpadean en la nieve ligera. Lleva un kebab en la mano, ríe para sí misma recordando la noche de baile y amigos, cuando un auto rojo se detiene a su lado. Ella entra, quizás buscando un ride rápido a casa, pero el vehículo se aleja hacia la oscuridad costera, dejando atrás solo el eco de sus pasos en la acera vacía. Lo que sucede después transforma una noche común en un enigma de violencia que paraliza a una nación entera, donde la confianza en la seguridad se quiebra como hielo bajo el peso de lo inimaginable. Birna Bjarnadóttir fue una joven islandesa nacida en 1996 en Reykjavik, criada en un entorno familiar cercano pese al divorcio de sus padres. Vivía con su padre y su hermano menor, y era conocida por su personalidad alegre, independiente y carismática. Trabajaba en la tienda Kaup y disfrutaba de la música, los viajes por carretera, la vida nocturna y los festivales, reflejando un espíritu libre y aventurero. Sus sueños apuntaban alto. Planeaba mudarse a los Estados Unidos para capacitarse como maquilladora profesional especializada en cine y teatro, y había organizado un viaje a Nueva York con María para explorar nuevas oportunidades y vivir aventuras que la sacaran de la rutina isleña. La noche del 13 de enero de 2017, Birna salió con un grupo de amigos al Club Urra, un lugar popular en el centro de Reykjavik conocido por su música en vivo y ambiente festivo. Sus compañeros se retiraron alrededor de las 2 de la madrugada, pero ella decidió quedarse un poco más, disfrutando de la atmósfera hasta cerca del cierre. Alrededor de las 5 de la madrugada del 14 de enero, abandonó el local sola y comenzó a caminar por Laugavegur, la principal arteria comercial de la ciudad, iluminada por faroles y vitrinas. Las cámaras de vigilancia la captaron tambaleándose ligeramente debido al alcohol consumido, deteniéndose para comprar un kebab en un puesto llamado Ali Baba. Mientras comía, dejó caer algunas monedas y chocó accidentalmente con un peatón desconocido, pero continuó su camino pasando por el bar Lebowski y una cafetería de gofres. Minutos después, a las 5:25 de la madrugada, las grabaciones mostraron un auto rojo modelo Kia Rio deteniéndose frente al número 31 de Laugavegur. Birna se acercó y entró en el vehículo, que se alejó rápidamente hacia el sur. El teléfono móvil de Birna emitió su última señal a las 5:50 de la madrugada en una torre de telecomunicaciones en Hafnarfjord, un puerto industrial a unos 10 kilómetros de Reykjavik, antes de apagarse por completo. Ese mismo día, Birna no apareció en su turno de trabajo en Kaup, lo que alarmó a su amiga María, quien la llamó repetidamente sin respuesta. María contactó a los padres de Birna, y su madre Silla publicó un mensaje en redes sociales pidiendo ayuda para localizarla, describiendo su ropa, chaqueta negra, pantalones ajustados y botas Doc Martens. El padre de Birna confirmó que ella era concienzuda y siempre avisaba de sus planes, lo que hacía su silencio inusual. La Policía Metropolitana de Reykjavik recibió el reporte de persona desaparecida esa misma tarde del 14 de enero, pero inicialmente no activó una búsqueda intensiva, argumentando la ausencia de evidencia de delito. Sin embargo, ante la insistencia de la familia, comenzaron a revisar las grabaciones de cámaras de vigilancia del centro de la ciudad, que confirmaron los movimientos de Birna hasta el encuentro con el auto rojo. Testimonios de amigos y testigos oculares en Laugavegur coincidieron en que ella parecía alegre pero intoxicada, sin signos de distrés previo. Una contradicción temprana surgió cuando la policía rastreó el teléfono a Hafnarfjord, pero no encontró rastros inmediatos en el área. El 15 de enero, voluntarios familiares y amigos barrieron las calles de Reykjavik y Hafnarfjord, tocando puertas y distribuyendo folletos. 2 hermanos que paseaban por el puerto de Hafnarfjord descubrieron las botas Doc Martens de Birna cubiertas de nieve cerca del muelle, lo que intensificó la preocupación. Las cámaras de vigilancia en el puerto captaron el mismo auto rojo Kia Rio llegando alrededor de las 6 de la madrugada del 14 de enero. Un hombre salió del lado del pasajero, caminando inestablemente hacia un buque pesquero groenlandés llamado Podor Nanak, anclado allí. La placa del vehículo fue legible en las grabaciones, revelando que había sido alquilado por Thomas Malo Rosen, un marinero groenlandés de 25 años miembro de la tripulación del Podor Nanak.
El buque había zarpado horas después de la desaparición, pero la policía islandesa contactó a las autoridades groenlandesas y danesas para solicitar su regreso. El 16 de enero, en una conferencia de prensa, el detective Grimur Grimson y la madre de Birna apelaron públicamente por información sobre el auto rojo. El vehículo fue localizado e incautado. En su interior, se detectó un olor químico fuerte, y pruebas con luminol revelaron manchas de sangre ocultas en el asiento trasero, confirmadas más tarde como pertenecientes a Birna mediante análisis en laboratorios suecos. Thomas Mierolsen había comprado productos de limpieza como Ajax esa misma mañana, y las cámaras lo mostraron limpiando el auto intensamente. El 19 de enero, unidades especiales de la policía islandesa, asistidas por un helicóptero de la Guardia Costera, abordaron el Polar Nanak en alta mar y arrestaron a Thomas Mierolsen y a su compañero de cabina Nicola Olsen. En el buque, se encontró la licencia de conducir de Birna en un contenedor de basura, con huellas dactilares de Thomas en ella. Además, se hallaron 23 kilogramos de hachís en la cabina de Thomas, lo que añadió cargos de tráfico de drogas. Durante los interrogatorios, Thomas ofreció versiones contradictorias. Inicialmente dijo que 2 mujeres, incluyendo a Birna, entraron al auto, que besó a Birna y las dejó en una rotonda después de 1 hora. Luego cambió a que solo Birna entró, que se detuvo en Hafnarfjord para orinar, y que Nicola se llevó el auto con ella, regresando sin la joven. Nicola, visiblemente ebrio en las grabaciones, afirmó no recordar nada sobre mujeres en el vehículo. Una omisión notable en la investigación fue la demora inicial en tratar el caso como potencial delito, ya que la policía no activó protocolos de búsqueda inmediata pese a las súplicas de la madre, posiblemente subestimando el riesgo en un país de bajo crimen. Otro fallo fue la limitada cobertura de cámaras en áreas periféricas, lo que impidió rastrear el trayecto completo del auto. El 20 de enero, la policía confirmó públicamente que los arrestados estaban bajo sospecha de un crimen grave. La búsqueda y rescate se intensificaron el 21 de enero, convirtiéndose en la operación más grande en la historia de Islandia, con 835 voluntarios de equipos de salvamento, 87 vehículos, drones y perros rastreadores cubriendo la península sur, campos de lava, colinas nevadas y lagos congelados. Diversos buzos exploraron el puerto de Hafnarfjord sin éxito. El 22 de enero, un helicóptero de la Guardia Costera avistó el cuerpo desnudo de Birna cerca del faro de Selvågviti, en la costa de la península de Reykjanes, a más de 40 kilómetros de Reykjavik. El cadáver yacía en una cala rocosa con algas y hielo, habiendo sido colocado allí o arrastrado por las corrientes. Las versiones oficiales indicaron que Birna fue golpeada en la cara y estrangulada en el asiento trasero del auto en Hafnarfjord alrededor de las 6 de la madrugada, posiblemente aún viva cuando fue arrojada al océano, donde la causa de muerte fue ahogamiento. La autopsia confirmó moretones en el cuello y rostro, pero descartó agresión sexual. Peritajes forenses identificaron ADN de Thomas en los cordones de las botas de Birna, y el odómetro del auto sugería un viaje largo no captado en cámaras, coincidiendo con el traslado del cuerpo. No hubo evidencia de participación de Nicola, quien fue liberado tras 2 semanas. El 30 de marzo de 2017, Thomas Malor Olsen fue acusado formalmente de asesinato y posesión de drogas. El juicio comenzó en agosto en el Tribunal de Distrito de Reykjanes, donde Thomas mantuvo su inocencia en el homicidio pero admitió el contrabando de hachís. Intentó culpar a Nicola, pero las pruebas lo contradijeron. En septiembre, fue declarado culpable y sentenciado a 19 años de prisión, más una compensación de 29 millones de coronas islandesas a la familia y costos judiciales. Apeló la condena, pero el Tribunal Superior la confirmó en noviembre de 2018, y una solicitud adicional fue rechazada en febrero de 2019. En octubre de 2019, Thomas fue transferido a Dinamarca para cumplir su pena, dada su ciudadanía groenlandesa bajo jurisdicción danesa. El asesinato de Birna Bjarnadóttir impactó profundamente a su familia y a la sociedad islandesa, sacudiendo la percepción de seguridad en un país con muy baja tasa de homicidios. Su caso impulsó vigilias, donaciones y un debate nacional sobre la seguridad de las mujeres, la vigilancia urbana y los protocolos policiales. En la memoria colectiva, Birna se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad inesperada y de solidaridad compartida entre Islandia y Groenlandia.
¿Por qué el asesinato de Birna Bjarnadottir conmocionó a toda Islandia, el país más seguro del mundo? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de